¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, amigos, hermanos, también en la fe, por supuesto. Dios me los bendiga en esta hora. Estamos transmitiendo en vivo para la gloria de Dios, siempre tratando de compensar, ¿verdad? Nuestros errores, porque todos cometemos errores, con también darle un espacio, ¿verdad? A lo que es las cosas de Dios, lo que es lo que a vida eterna lleva. Y aquí estamos transmitiendo en vivo para la gloria de Dios. Dios me bendiga a mi hermana Estela Rojas. Dios le bendiga, hermana. Un abrazo para usted y su familia, esposa de mi hermano Juan Rojas, pastor de Iglesia Vino Nuevo. Dios me la bendiga. Bueno, estamos continuando con este tema tan importante. Yo le puse por título a este tema: nivel de agradecimiento. Nivel de agradecimiento. Dios bendiga a mi hermana Patricia también. Dios la bendiga, hermana Patti. Dios me la bendiga grandemente. Nivel de agradecimiento. Y vamos a estar basados, por supuesto, en la palabra de Dios, en la Biblia, que es la palabra que está plasmada en este libro tan hermoso como es la Biblia. Y vamos a basarnos a qué dice Dios acerca de este tema que les voy a narrar, basado en un evento que Jesús fue protagonista. Fue el mero que hizo el milagro, que llevó a cabo el milagro, como siempre lo es. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Él es el que sigue haciendo los milagros, y Él sigue ejecutando su poder en esta tierra. Pero hay pocos agradecidos. Y sobre esto vamos a hablar en esta maravillosa noche. Nivel de agradecimiento. Hasta dónde yo y tú, o tú y yo, nos podemos estirar para estar siempre agradecido con Dios. Porque muchos dicen: yo siempre estoy agradecido con mi Señor. Mejor no digas, porque Dios escudriña los corazones y sabes si estás mintiendo. Yo lo dejo y le digo a mi Señor: Señor, si descubres en mí alguna falta, algo que tengo que alcanzar en este nivel de agradecimiento hacia ti, Señor, muéstramelo para yo hacer más todavía, porque estar agradecido contigo es lo máximo, pues tú siempre me has dado todo. De manera que no todos son agradecidos de la manera que Dios quisiera. Y aquí vamos a ver un pasaje importante. Vamos a estar basados en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, qué nos enseña Dios acerca de el ser agradecido en inmensidad hacia nuestro Dios. Vamos a ver. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 17, versículos 11 al 19. Dice de la siguiente manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9
¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando nosotros vemos, cada vez que Jesús dice esa palabra, vete, tu fe te ha sanado a una persona, pero no dice tu fe te ha sanado. Siempre Jesús dice tu fe te ha salvado. Porque quien empieza a poner la confianza en Cristo, quien empieza a tomar en cuenta a Dios para todo su movimiento, para todas sus necesidades, fíjate que Dios no lo considera cualquier cosa. Dios lo considera un hombre, una mujer, un anciano, un niño salvo. Por eso es importante en quién estamos confiando y a quién estamos agradeciendo el bien que nosotros tenemos por parte de Dios. Dice que Jesús iba a Jerusalén y pasaba por allí, entre Samaria y Galilea. Era una zona de conflicto, era una zona donde me imagino que allí debería haber algún alto, algún stop, algún retén. Me imagino porque los judíos con los samaritanos no se miraban bien entre sí, tenían problemas doctrinales, tenían problemas religiosos y ambos se tiraban duramente, o más bien dicho, se odiaban duramente, hablando en términos espirituales. ¿Por qué digo espirituales? Porque ellos peleaban cada uno su postura doctrinal. De manera que al entrar en una aldea, le salieron, dice, al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos estos hombres? Se pararon de lejos porque no podían acercarse más. Y no era por la multitud, sino por el estado físico en el que se encontraban. Me refiero el estado de salud, que es en este caso la lepra. La lepra en aquel entonces era algo muy contagioso. Y por ser contagioso, pues la regla que había entre los judíos, entre el pueblo de Dios, era que cuando le descubrían esta enfermedad a alguna persona del pueblo, pues no quedaba de otra más que sacarlo fuera de la ciudad, y allá andaban dando voces. Si escuchaban que alguien andaba cerca por allí, por donde ellos andaban rondando también, ellos tenían la obligación de dar voces, o sea, de gritar y decir, soy leproso, o sea, como diciéndole, no te acerques porque estoy enfermo. De manera que esas eran las reglas que se movían en el ámbito judío. Y bueno, y la Biblia dice que estos hombres se pararon de lejos, viendo a Jesús y también creyendo, por supuesto, que ese hombre lo podía sanar. Fíjate lo que son las cosas. ¿Hasta dónde llegaba la fama de Jesús? Llegó hasta oídos de esos hombres leprosos que los tenían aislados de la ciudad, aislados de la sociedad. Ellos no tenían la bendición de interactuar con las demás gente por causa de su enfermedad. De manera que ellos, respetando el reglamento, lo único que hicieron, se pararon de lejos y no les quedó de otra más que gritar, ¿verdad? Alzaron su voz y dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que Jesús los vio y les dijo, id y mostraba al sacerdote. ¿Por qué mostraba al sacerdote? En aquellos tiempos, mis amigos, mis hermanos, el mostrarse al sacerdote era otro de los requisitos establecidos que tenían que cumplir los que sufrían diversas enfermedades, en este caso la lepra. Ellos tenían que presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote ocupaba prácticamente el lugar de médico, y el sacerdote era quien daba el veredicto final y decía si podía integrarse de nuevo a la sociedad o si todavía debía seguir
aislado esta persona. De manera que el sacerdote era el responsable de dar el sí o dar el no. Por eso es que Jesús lo manda que se muestren los 10 con el sacerdote, porque el sacerdote era el responsable de darle luz verde o no a estos hombres que pasaban estas enfermedades. Había hombres también y mujeres, por supuesto. Y aconteció que mientras iban, fueron ellos sanados. Pero fíjate que dice que fueron 10 leprosos, pero uno, oiga esto, y por eso le llamé a este tema nivel de agradecimiento. Tal vez aquellos 9 se fueron dando gracias a Dios. Señor, gracias, me sanaste, voy al sacerdote como me dijiste, pero gracias, ya no quiero quitarte más tu tiempo, ya no quiero interponerme en tus negocios, voy a seguir mi vida como la he tenido. Y muchas personas, lamentablemente, reciben un milagro por parte de Dios y regresan a la misma vida de antes, vuelven a las borracheras, a hacer lo mismo, y eso la Biblia dice que Jesús lo reprocha. ¿Por qué lo reprocha? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Veamos por qué. Entonces, pero hubo un entendido allí entre esos que fueron sanados. Este hombre, un solo hombre, se dio cuenta de que debía volver a Dios y agradecerle por el milagro que había hecho en su vida con respecto a la sanidad de esa lepra. Se dio cuenta que tenía que estar agradecido. Pero ¿qué nivel mostraron aquellos 9 hombres que fueron sanados de esa lepra? Mostraron un nivel de agradecimiento raquítico, un nivel de agradecimiento que no está dentro de la aprobación de Dios. Pero este hombre que se dio cuenta y volvió a Jesús a darle gracias, ese hombre tiene un nivel espiritual del 100%. ¿Y por qué lo digo del 100%? Porque dice la Biblia que volvió glorificando a Dios a gran voz, o sea que este hombre decía, este hombre me sanó, este Jesús me sanó, este Jesucristo sí puede hacer milagros, este Jesús sí puede hacer las cosas que para mí eran imposibles. Y haber pensado, el leproso, yo estaba excluido de la sociedad por causa de mi lepra, y he aquí ahora puedo convivir con la sociedad, puedo estar con todos ustedes, me pueden tocar si gustan, estoy sano. Solo Jesús podía hacer eso, solo Jesús lo puede hacer, porque los milagros están vigentes hoy y siempre, porque Jesús es eterno. Y dice la Biblia que se postró en tierra a sus pies, dándole gracia, y dice que este era samaritano. Los judíos se creían los únicos elegidos o salvos dentro del pueblo de Dios, y los samaritanos que habían sido una mezcla a causa de un rey llamado Sargón II. Este rey llevó gente a Samaria y mezcló a la sangre judía con la sangre pagana, o los hombres paganos de aquel tiempo, y se hizo una mezcla, y esta era la razón por la cual los judíos que vivían en Jerusalén principalmente los llamaban impuros o los llamaban inconversos. Así que estos tipos de personas eran los samaritanos, eran hombres que estaban excluidos del mundo religioso judío, de manera que Jesús los confronta con este hombre leproso. Dice, y era samaritano, o sea que quiere decir que aquellos 9 pudieron haber sido judíos, pudieron haber sido hombres que se creían sumamente religiosos o sumamente salvos, porque hay personas que se creen más santos que otros y empiezan a criticar al otro y empiezan a creerse superior al otro, no mirando su condición misma. Me da lástima y me da pena esa gente, ¿verdad? Buena. Nosotros debemos entender que somos personas que estamos en la casa del jabonero, donde el que no cae resbala,
porque estamos propensos a los errores como seres humanos que somos. De manera que Jesús sanó a estos 10 hombres y uno regresó solamente a darle gracia y se postró ante sus pies y agradecía a gran voz. Dice la Biblia que agradecía a gran voz, o sea, gritando, alzaba la voz diciendo: Jesús es el mismo de hoy y por los siglos. Tal vez pudo haber dicho eso. Jesús tiene el poder para sanar. Jesús tiene el poder para hacer el milagro. Y yo, haber dicho el samaritano que fue sanado de la lepra, y yo tengo derecho de ser agradecido con mi Señor. Muchas veces, como estos 9 que se fueron siendo limpios, se fueron siendo sanados, pero no volvieron a dar gracias al Maestro. Y quiero decir leerte lo que dijo Jesús. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Muchas veces, mis hermanos, dentro de la iglesia o dentro de la sociedad, muchas veces aún hay personas que nunca han ido a una iglesia, pero han recibido un milagro de Dios. Y se dan cuenta que fue Dios quien lo hizo. Aquel que piensa que fue la Guadalupana, que fue San Judas, que fue San Benito, que fue San Martín de Porres, que fue el Papa Juan Pablo II, aquel que piensa de esa manera está errado. Pero aquel que piensa que fue Dios quien lo sanó, debe ser agradecido con ese Dios poderoso. Debe agradecer al Señor, porque es importante el agradecimiento. Porque mire lo que le dice el Señor a este hombre que se devolvió cuando se dio cuenta que Jesús había hecho un milagro de sanidad en él. Dice que se devolvió. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. O sea que este hombre entendió, y muchas veces nosotros nos damos cuenta que Dios hizo un milagro aún sin ir a una iglesia, como dije hace unos momentos. Y ¿sabe lo que hace la gente en el mundo después de que Dios tuvo misericordia de ellos, para ver si se vuelven a Él, para ver si lo buscan, para ver si están siempre de continuo agradecimiento hacia Él? Hace el milagro Jesús. ¿Sabe lo que hace esta gente? Se sigue en su vida de perdición, sigue en su vida mundana. Es triste, pero usted no me va a dejar mentir. Entonces, nosotros debemos ser siempre agradecidos. Pero ¿qué nivel de agradecimiento? No seamos como estos 9. No seamos como estos 9 que fueron limpiados junto con este 10º que volvió a Jesús para dar gracias. Seamos como seamos como este samaritano que dice Jesús, que regresó a dar gracias y que pregonaba a gran voz, pregonaba a gran voz, glorificando a Dios, dando testimonio de lo que Dios había hecho en él. Y mucha gente, lejos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, se vuelve al camino de perdición. Y Cristo ya no tiene más que hacer allí. Cristo ya le mostró su poder. Cristo ya nos hizo ver cuán poderoso y cuán bueno es Él. No mirando nuestra condición pecaminosa, se glorifica en nuestras vidas, nos hace el milagro, nos sana de cualquier enfermedad, y nosotros francamente le dejamos
nos retiramos de él. Otros siguen en las iglesias, pero no están dando gracias a Dios por estar allí, sino que están viendo como los fariseos con Jesús, viendo nada más donde tropieza el hermanito, donde tropieza el pastor, donde tropieza cualquier hermano de la congregación para rematarlo, prácticamente. Pero son pocos los que se atreven a hacer lo que hizo este hombre samaritano, este 10º, que volvió agradecido ante Jesús. Y dice que glorificaba a Dios a gran voz. O sea que toda vergüenza de que qué van a decir mis amigos, tal vez pudo haber dicho también, me van a aislar más, porque Jesús tiene enemigos, porque Jesús no lo podían ver muchos religiosos de aquella época. Este hombre que fue sanado, este samaritano, pudo haber dicho, tengo miedo de glorificar a Dios a gran voz. Me voy a acercar como aquel hombre llamado, ahorita no, pero dice que se acercó, ¿verdad? Nicodemo, aquel hombre llamado Nicodemo se acercó a escondida de noche a Jesús para charlar con él. Podía haber pensado así este samaritano, me voy a acercar a dar gracias a Jesús ocultamente, pero la Biblia dice que que glorificaba a Dios a gran voz. O sea, a él no le importó qué tanto lo podían criticar, a él no le importó si los religiosos de esa época lo juzgarían mal. Él sabía quién había hecho el milagro en su vida y por esta causa él tuvo la libertad de dar un gran agradecimiento a ese Cristo de gloria, de dar ese nivel de agradecimiento, no un nivel raquítico, sino un nivel que marca el 100% en el nivel, vaya que repito la misma palabra, en el nivel de agradecimiento. Un agradecimiento genuino, un agradecimiento que Cristo lo consideró a gran manera. Y miren, quiero terminar con esto. Mire, cuando tú eres agradecido con Dios a un nivel del 100%, sin hipocresía, sin falsedad, agradecimiento. Agradecimiento significa llevar ante ti o contigo tus faltas, tus pecados, tus limitaciones, todo lo que tú encuentras de defecto en ti, lo llevas delante de Dios y de cualquier modo le agradeces a gran voz, glorificas a Dios a gran voz. Y mira lo que dice en el verso 19. Y le dijo, obviamente Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero cerrar esto con una reflexión muy seria. No porque el Señor haya hecho un milagro en tu vida, para ti que un día el Señor hizo un milagro en tu vida y te has alejado de los caminos de Dios. No porque el Señor hizo ese milagro en aquella ocasión, pienses que ya eres salvo. El Señor pudo obrar en ti o en mí por misericordia, pero no eres salvo. Tristemente te digo, no eres salvo. Pero cuando te conviertes en una persona salva por Cristo y que Cristo te confirme y que Cristo te lo diga y que Cristo te lo manifieste en tu vida de ese día en adelante en que recibes el milagro, es cuando Cristo te dice, vete tranquilo, tu fe te ha salvado. Cuando tú regresas a dar un agradecimiento a Cristo y toda tu vida te mantienes en ese nivel de agradecimiento, Cristo siempre mantendrá activa tu salvación. Y no seas como los 9, estos 9 leprosos que fueron sanados también, junto con el 10º, no volvieron a dar gracias. Por eso Jesús preguntó, ¿que no eran 10? ¿Por qué solo regresó uno? Porque no todos
somos agradecidos. Hay unos que recibimos el milagro de Dios y no agradecemos. De manera que te invito a reflexionar. ¿O quieres recibir solamente una bendición de Dios especial que es buena también, pero solo te va a durar durante tu vida terrenal? ¿O quieres recibir la bendición de volverte a Cristo y agradecerle a Él a gran voz para que Él te conteste y te diga, tu fe te ha salvado? O sea, para que Él te pague con vida eterna, con salvación eterna. ¿Qué es lo que quieres? Tú decides. Con esta reflexión me despido. Dios te bendiga. Bendiciones para los que se conectaron. Mi hermano Javier Vergara, Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga, hermano Javier. Y un abrazo a cada uno de los que se conectarán más tarde y que mirarán el video. La reflexión, allí se la dejo. ¿Qué es lo que tú quieres? Recibir el milagro de Dios en una sanidad y algún día enfermarás más de nuevo, te enfermarás más de nuevo y ahora sí puedes morir. O que Cristo te diga, tu fe te ha salvado. Yo mejor estaría agradecido siempre con el Señor y que me diga Él, tu fe te ha salvado. Dios te bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Se les ama en el amor del Señor. Dios les bendiga.